anda estornudando, Karime, así que ahora sí, bienvenidos, Isaac, Raquel, hermana Carolina. Sí, no les decía que bien, gracias al Eterno, hemos estado bien de salud, bien y me alegro de verlo bien. Pero es verdad, Isaac, hoy día no se ve igual que otros días, se ve un poco más, sí, se nota en la cara, se le nota en la cara y no, algo pasó, algo pasó. De que estás con el pelo largo, tienes que irse a peluquear. Pero me alegra mucho que estén bien, que Dios primero no les dé muchos resfriados en este invierno. Sí, mira, gracias al Eterno ahora hemos estado bien. Bueno, Antonia fue la que estuvo más complicada, estuvo casi poco más de 2 semanas con un resfrío fuerte, pero Uy, ahora bien, 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 gracias a Dios, estamos bien. Eh, Así que seguimos adelante y vamos a orar. La verdad es que yo creo que esos días miércoles, esas reuniones del día miércoles están siendo de mucha bendición para, para nuestras vidas y para aquellos por los cuales estamos orando. Mm, Creo que es un tiempo necesario, eh, sobre todo ahora. Eh, bueno, luego de orar, les voy a compartir, no todo, pero sí un testimonio eh, y pedirles también que estemos orando por un hermano que él es de Perú, se llama Renzo Jiménez. ¿Ya? Eh, Solamente por ahora les voy a decir eso. ¿Ya? Solamente les voy a decir eso. Pero sí para que eh, lo tengamos presente en nuestras oraciones. ¿Ya? ¿Ya? Así que les invito a orar, eh, esperando que nuestra hermana Patricia se va a conectar igual, y orando también por todos aquellos que el Señor vaya agregando. De hecho, el hermano Arturo, él me envió un audio en la semana que tenía un compromiso el día de hoy, no creía que se alcanzara a conectar. Así que eh, los que estamos acá seguimos en la brecha y seguimos orando por cada uno de nuestros hermanos, esperando también que la palabra del Eterno les alcance. ¿Ya? Así que les invito a orar. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por este nuevo día Shabbat del cual nos has permitido gozarnos, Señor. Nosotros acá en Chile ya terminando, Señor, este día de gozo, día, Señor, de descanso, si bien es cierto también para nuestro cuerpo, de nuestras actividades de la semana, pero sobre todo, Padre Eterno, descanso para nuestro espíritu. Un tiempo, Señor, en el cual podemos estar, oh Señor, más compenetrados contigo, en el cual usted, Padre, nos lleva a tiempos en que por el ajetreo de la semana no, muchas veces no podemos apreciar. Padre Eterno, queremos pedirte por todo tu pueblo, Señor, por Israel, tanto por la casa de Judá como la casa de Israel, por los que están allá en la tierra de Israel, como también por aquellos que están dispersos en medio de las naciones, para que este día, Señor, haya sido un tiempo especial contigo. Padre Eterno, queremos pedirte, oh Señor, por aquellas ovejas que aún, oh Señor, sus ojos no han sido abiertos, por aquellos, Padre Celestial, que tal vez con tesón están buscando, que sienten que algo les falta. Te pedimos, Padre, que en tu gran amor y misericordia les alcances. Padre mío, también seguimos orando, Señor, por aquellas personas que están pasando dificultades, por aquellos que siguen pasando pruebas, por aquellos, Señor, que son atormentados muchas veces por enfermedades psicológicas.
aquellos que se sienten solos, aquellos que están pasando necesidades. Abba, queremos rogarte, Señor, en el nombre santo de Yeshua, nuestro Mashiach, en el nombre del Santo Israel, Señor, rogarte para que tu amor, tu misericordia, Señor, les alcance. Padre mío, sabemos y conocemos de tu gran amor, de tu gran poder, y queremos pedirte por sus vidas. Muchas veces, Señor, hay personas las cuales no conocemos, a veces pasan por nuestro lado y no sabemos la situación que están viviendo. Mas te pedimos, Padre eterno, que pongas en nosotros un corazón atento, un corazón bondadoso, un corazón temeroso de ti, Padre amado, un corazón que esté dispuesto a amar al prójimo como a sí mismo. Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos que tal vez ven los videos, que usted conoce la razón por la que muchas veces no se pueden conectar, o tal vez no quieran conectarse. Mas te pedimos, Padre Eterno, que durante el tiempo, Señor, que usted nos permita compartir esta palabra, eh, Señor, tu Ruach, Señor, nos guíe, tu Ruach, Señor, sea quien nos lleve a toda verdad. Padre Celestial, te ruego, Señor, por Renzo, a este varón, oh Señor, que usted en este día puso en mi camino. Padre Celestial, lo entrego en tus manos. Señor, tú eres bueno y solo usted sabe el por qué permitió este contacto. Mas, Padre bendito, lo ponemos en tus manos, Señor, y creo fielmente que usted va a orar en su vida y que él va a ser testimonio para su familia y para otras personas. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos, te ruego que acompañes también y guíes las manos de nuestra hermana Carolina en el regreso a su hogar. Bendigas también a Isaac, a Raquel, a nuestra hermana Patricia, nuestro hermano Eduardo, que está acá en Concepción, a, a nuestros hijos, Señor, nuestra descendencia, nuestras familias, a cada uno de aquellos hermanos que están en el grupo, y esta familia, Señor, que usted ha formado en este tiempo, no tan solo de acá de Chile, Señor, sino de distintas naciones. Te pido, Padre eterno, que tu amor y tu misericordia esté con ellos. Y ahora, Señor, rogarte que nos acompañes en este estudio, que sea usted, oh Señor, quien nos guíe y nos lleve a toda verdad a través de su Rúa. En el nombre de Yeshua, Padre amado, te lo ruego. Amén. Amén. Ya. Ahora sí, hermana Rosa María, bienvenida. Shalom, qué bueno que nos pueda acompañar en este día. Hola, hola, buenas tardes, shalom. Aquí estoy. Qué bueno, nos alegramos que nos pueda acompañar. Eh, bueno, yo les decía antes de comenzar y les pedí que la oración por este hermano, no les voy a dar mayores detalles, simplemente les voy a contar que él, eh, a través de la página, anoche me escribió que necesitaba hablar con alguien. ¿Ya? Ya eran pasadas las 11:30 de la noche. Y bueno, yo le dije, ya nosotros a esa hora ya estábamos acostados. Me dijo, ¿lo puedo contactar mañana? Hoy día me escribió muy temprano. Me pidió mi número de teléfono y me llamó. Eh, como les decía, este hermano es de Perú y necesitaba que lo escucharan después de pasar distintas situaciones y, y la verdad es que la situación era muy fuerte, ya, era muy fuerte, él había tomado una decisión y, y ahí entendí el por qué eh, el Señor nos hizo pasar como familia todo lo que hemos vivido. Eh, Ahí te das cuenta de que cuando la prueba realmente es fuerte y las situaciones que Él te permite vivir
son a carne viva, como se dice, tienen un propósito. Te das cuenta que cuando puedes, el Señor te permite transmitir a otras personas, además del conocimiento de la Escritura, va testimonio, va respaldado de lo que tú viviste, de ver al Señor en todo tiempo, de verlo ahí en los momentos más oscuros de tu vida. Y me permitió compartir con este hermano, y él sin conocerme, él me hizo una petición. Me dijo, de hecho me hablaba de pastor, le dije, no, yo no soy pastor, simplemente soy su hermano. Me contó todo lo que pasó en distintas congregaciones acá en Chile, pidiendo ayuda, de lo desilusionado que se fue de muchos líderes. Me dijo, quiero pedirle una sola cosa. Que cuando vea a un extranjero, lo ayude. Que forme un grupo y pueda trabajar con personas extranjeras. Y bueno, yo le conté lo que estábamos haciendo, le conté mi testimonio y le dije, cuando yo empecé a hacer todo esto, mi intención era alcanzar a mi familia y los hermanos que todavía estaban dentro de la congregación. El Señor tenía otros planes y hoy día, curiosamente, le dije yo, el Señor nos tiene trabajando en gran mayoría con hermanos del extranjero, de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica, de Argentina. Me dijo, ¿y de Perú? No, no hay nadie de Perú, le dije. Me dijo, pero cuando yo llegue allá lo voy a llamar de nuevo. Eh, Así que, chiquillos, se van a caer de la pantalla. Eh, Quiero pedirles que su oración por él, ¿ya? Eh, y sé que el Señor le va a guardar y tiene planes preparados para él, ¿ya? Nada hace nuestro Padre amado sin un propósito. Así que, y él lo que más me recalcaba era el hecho de que Jesucristo nos mandó, me decía, amar al prójimo como a nosotros mismos. Más allá del conocimiento, me decía, de la palabra y de los títulos, me decía, lo que debería el cristiano hoy día demostrar es el amor. Yo le dije, así es, así es. El problema es que de repente les adornamos tanto las cosas y queremos colocarle tanta teología que nos olvidamos de que el mensaje de Jesús fue muy sencillo. Así que fue provechoso para él, fue provechoso para mí, ¿ya? Creo que quien más aprendió de esto fui yo. Así que también un mensaje para todos nuestros hermanos. Eh, Llevemos a la práctica el amor entre nosotros, el amor al prójimo. Incluso él me dijo en un momento, las personas que predican en la calle, me dijo, y muchas veces a uno, porque cuando ven a alguien en situación de calle y poco más que lo corretean, se olvidan de que a lo mejor esa persona que se les acercó puede ser un ángel. Así que nunca nos olvidemos de ello, ¿ya? Así que vamos adelante, ahora sí, vamos adelante, continuando con nuestro estudio. Isaac, Raquel, la hermana Rosa María, no sé si pudo escuchar el estudio de la semana anterior. No, ya, Isaac, Raquel, ¿tienen algo anotado, algo pequeñito, un resumen de lo que vimos la semana anterior? Se echan la culpa uno con el otro ahí. No, es que nosotros nos salimos porque Raquel está un poquito Sí, enferma. se estuvo enfermito. Sí, me acuerdo. Em, De lo que sí. se acuerde, de lo que se acuerde. Sí, cuando nos salimos,
Se estaba hablando de la parte de Yeshua, de donde dice yo soy y que no se refiere a Yud Kei Vav Hei, como a veces algunos dicen. Esa parte, la última que recuerdo. Escrito. Es que después, o sea, como que se vio otra parte, pero estoy tratando de recordar, pero ahorita no recuerdo el clic. Ya. Piensa nomás mientras tanto. Bueno, con respecto a lo que decía Raquel, piensa nomás, Isaac. Trata de acordarte. Ujú. Claro, lo que hicimos fue ver si cuando Yeshua decía yo soy, ¿ya? Si es que era ese mismo, y que es como leemos muchas veces en nuestras Biblias, sobre todo en la Reina Valera y en toda nuestra Biblia en castellano, cuando él se presenta a Moshe, le dice, cuando Moisés le pregunta, y cuando vayan del pueblo, ¿quién les digo que me envió? Nuestra Biblia dice, yo soy, ¿cierto? Yo soy el que soy. Y vimos que en realidad lo que el Eterno le dice a Moshe cuando se presenta ante él, no es yo soy, sino él le dice Eyé Asher Eyé, ¿ya? Yo seré el que seré, Ujú. ¿ya? Y vimos que eso tenía un trasfondo. Yo les decía, yo seré para usted, Moisés, seré la columna de fuego que los guíe durante la noche, seré la nube que les proteja del sol. Para ustedes, Moisés, yo seré el proveedor, yo seré todo para ustedes, ¿ya? Ujú. Y ese mismo eterno, ese mismo seré el que seré, es el que nos guía a nosotros. Él para nosotros es nuestro todo, ¿ya? Es el esposo para aquellas mujeres que muchas veces están solas. Es el padre para aquellos hijos que muchas veces quedan solos, ¿ya? Es el hermano para aquellos que muchas veces no tienen familia. Él es nuestro sustentador, él es nuestro todo, ¿ya? Dentro de eso estábamos viendo y íbamos a empezar a analizar la deidad del Mesías, ¿ya? Ajá. Dijimos que Ya, íbamos a ver si él era digno de ser adorado, ¿cierto? Díganos, Isaac, ya veo que se está acordando, sí, ya me acordé. No, porque es que se tocó el tema de la Trinidad. ¿cierto? Sí, entonces, bueno, eh, bueno, lo que separa muchas denominaciones, también el motivo, digamos, de diferentes doctrinas. em, y, por ejemplo, se hacía la pregunta de que si, digamos, el concepto de la Trinidad es tan importante como que se enseña, digamos, de que es una de las cosas tan importantes para ser salvo. Así es. Eh, entonces, si es tan importante, ¿por qué no aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Em, y bueno, digamos, como que esa introducción se comenzó a dar a partir del siglo, sería el siglo IV, o como Así del es. 325, a partir de los concilios diferentes que hubieron. Em, y bueno, entonces ese es el tema, ¿no? De Claro. la Trinidad. Eh, y bueno, muchas cosas, digamos, que tal vez ahí, em, no sé, tal vez con preguntas uno las podría analizar ahorita, digamos, eh, porque esa pregunta que tú tienes ahí en la pantalla de que si es lícito honrar o adorar al Hijo y de qué manera no es lícito, ¿cómo es? Ajá, ¿de qué Sí. manera no es listo? ¿De qué No manera es sí lícito. es lícito adorar Ujú, al Hijo y de qué manera no es lícito? ¿Ya? sí. Ujú. Es una pregunta que, bueno, pienso yo que cualquier persona tiene que hacerse. O se hizo en algún momento en su vida, o tal vez no lo tenía claro, o todavía no lo tiene claro, etcétera. Entonces, eh, es así, pienso que es una pregunta muy importante que hacerse porque muchas veces uno tiene esa inquietud de ver si hay cosas que las está creyendo bien, las está creyendo mal, porque a veces
como dicen por ahí, ese temor, ¿no? Ese temor de ver si lo que estoy creyendo es así, o si verdaderamente uno está deshonrando a Dios con lo que hace. Y pues Amén. esa pregunta es muy importante hacerse. Amén. También dentro de lo otro que dijimos, porque también hoy día se ve mucha discusión. De hecho, bueno, tú dijiste, y es muy cierto, es algo que produce este tema, produce separación dentro de las distintas denominaciones, y principalmente dentro del cristianismo y el judaísmo, ya el tema de la deidad de Yeshua. Y bueno, vimos algunos pasajes que ocupa el cristianismo, tú lo dijiste. La palabra Trinidad o Triunidad no aparece en la Biblia, no aparece en ninguna parte, ¿ya? Pero hay algunos pasajes que el cristianismo utiliza para decir, mira, aquí está presente la Trinidad, ¿ya? ¿Qué pasaje recuerdan que dimos como ejemplo? Mateo Voy a 28 dejarle- Ya, y primera de ¿cierto? Juan capítulo 5, verso 8, 7, por ahí. Ya. Vamos a ver primero. Ya. Bien dijo Isaac, Mateo 28, ¿cierto? Y Mateo 28, que es lo que se conoce como la gran comisión, ¿ya? Final, cuando en nuestras Biblias dice que Jesucristo, ¿cierto? Estando los discípulos, dice que vayan a las naciones y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo, o sea, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Es uno de los pasajes que se utiliza para decir, ¿ves? Ahí está presente la Trinidad, ¿ya? Pero dijimos que con eso teníamos un problema. El problema era de que si nosotros vemos a los discípulos, sobre todo en el libro de los Hechos, por ejemplo, Hechos 10:48, ¿ya? En Hechos 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua, en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿ya? Y vemos que en distintos pasajes, por ejemplo, en Hechos 2:38, ya dice el mismo texto, dice que quienes recibieron a Yeshua deben bautizarse en su nombre. En el 8:16 dice que los creyentes fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Y por último, en el 19:5 también dice lo mismo. Entonces encontramos en el libro de Hechos que los discípulos bautizaban en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesucristo. En ninguna parte dice que bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Porque dijimos que ese pasaje en los escritos originales no está. Ese pasaje fue agregado, ¿ya? Tal como dijo Isaac, dimos otros ejemplos, ¿ya? Dimos otros ejemplos como Primera de Juan capítulo 5, ¿cierto? Y les voy a compartir acá porque como tenemos hermanos que ven las grabaciones después, pueden decir, ah, pero que ustedes dicen eso, pero es que a lo mejor no es así, ¿ya? Y acá, en una de las herramientas que tenemos, que es muy buena, y gracias al Señor, como les decía, el otro día estuve buscando más y más, y estuve bajando muchas más versiones. Tenemos este pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, ¿ya? Si alguien lo puede leer, Primera de Juan 5, 7, ¿qué es lo que dice? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Ya? En la ¿Cierto? Reina. Ahí vemos que dice, y es uno de los pasajes que se afirma para decir que existe la Trinidad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Cuál es el problema acá? Que este pasaje no lo encontramos en todas las versiones de la Escritura, ¿ya? Porque este pasaje también fue agregado.
Por ejemplo, aquí les puse varias comparaciones, ¿ya? Por ejemplo, en esta dice, 3 son los que dan testimonio. La otra dice, pues 3 son los que testifican. ¿Ya? En la Biblia del oso dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la palabra. ¿Cómo? Sí. La Biblia castellana dice, pues 3 son los que testifican. La Anacar Colunga dice, porque 3 son los que testifican, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 se reducen a uno solo. Si se fijan, que en nuestra Biblia, la Reina Valera o en otra versión aparece como el versículo 8, pero en realidad originalmente, sabiendo que las escrituras no tenían pasajes, ya no tenían versículos, perdón, no tenían versículos, pero el versículo que realmente estaba escrito, o lo que estaba escrito era esto, porque 3 son los que testifican, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 se reducen a uno solo. ¿Ya? Entonces vemos que ese pasaje, ese versículo 7 que aparece en nuestras Biblias, ¿ya? En realidad fue agregado después, mucho tiempo después. ¿Ya? Acá tenemos otra, dice, porque 3 son los que dan testimonio, y entre paréntesis, fíjense, entre paréntesis, y sabemos que cuando en las Biblias se colocan estos entre paréntesis, ¿ya? Es porque fueron anotaciones de aquellos traductores de esta versión, ¿ya? Cuando ustedes vean en sus Biblias que de repente aparece una frase entre paréntesis o entre estos como corchetes, ¿ya? Paréntesis cuadrados, dice, porque 3 son los que dan testimonio, y entre paréntesis dice, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. En la versión Junman dice, porque 3 son los testificantes. También entre paréntesis, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno. En la Biblia de Jerusalén del 76 dice, pues 3 son los que dan testimonio. Nada más. En la Jerusalén del 98, 3 son los que dan testimonio. En la del 2001, ¿ya? La Biblia latinoamericana, 3 son pues los que dan testimonio. La Biblia de las Américas, 3 son pues los que dan testimonio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sabemos que algunas de las versiones más actuales de la Biblia están tomadas de los escritos más antiguos, ¿ya? Y nos damos cuenta que este pasaje que aparece en la versión Reina Valera y en muchas de estas traducciones, que aparece como el versículo 7, en realidad originalmente no estaba, ¿ya? Y que fue agregado ahí justamente para soportar la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Entonces, para aquellos hermanos que vayan a ver el estudio, ahí pueden ver, y les recomiendo, hoy día tenemos todas las facilidades y podemos bajar estas herramientas, las podemos descargar gratis en nuestros computadores, en nuestros teléfonos, ¿cierto? Y son de gran ayuda porque nos ayudan a ir viendo las diferencias que hay, ¿ya? Y tal como dijo Raquel al principio, podemos ir viendo los errores, aquellas cosas que nos puedan conducir a un error, ¿ya? O como, perdón, como decía Isaac también, muchas veces hacemos cosas que podemos pensar que estamos haciendo bien, pero a lo mejor hay un error, ¿ya? Y con respecto a lo que hablábamos, también decíamos, y yo les hice una pregunta, ¿será que cuando lleguemos ante la presencia del Eterno, Él nos va a interrogar qué tan claro teníamos todos los conceptos? Porque hay personas que hacen mucho énfasis en que no, el nombre del Eterno se dice de tal manera, el nombre de su Hijo se dice de tal manera, y, la pregunta es si cuando lleguemos ante su presencia, Él nos va a preguntar realmente si comprendíamos todo a cabalidad, ¿ya? Y sabemos que es muy difícil que podamos comprender, sobre todo el Eterno, poder comprender la eternidad. Todo lo que podamos pensar, todo lo que tratemos de idear acerca de Él, nos vamos a quedar cortos, ¿ya? Entonces, ahora sí, retomamos el estudio, ¿ya? Ahora sí seguimos adelante. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. ¿Se está compartiendo la pantalla? Ahí sí. Ahí sí.
Gracias al Señor que hasta ahora no hemos tenido problemas con el internet. ¿Ya? Entonces dijimos que de aquí en adelante íbamos a empezar a analizar apariciones del Hijo y la preexistencia del Mesías, ¿ya? Dentro de las Escrituras. Comenzamos a analizar el Salmo 45. Ya, y dijimos que aún en comentarios judíos dice que se refiere este pasaje, o este Salmo 45 se refiere al Mesías. ¿Ya? Encontramos a comentaristas judíos confirmando que este salmo está hablando del Mesías. Y decía, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré. ¿Ya? ¿Quién era Coré? ¿Se acuerdan de Coré? ¿Quién era este Coré? Coré fue un levita en la ¿Y qué época hizo? de Moisés. De Moisés. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Ya? Bueno, si nosotros nos fijamos acá, estos hijos de Coré, ¿ya? Estaban relacionados con este salmo. Dice, al músico principal sobre ello, masquil de los hijos de Coré, canción de amores, ¿ya? Para los que les gustan las cosas románticas, canción de amores, ¿ya? Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, ¿ya? Hay una canción yo les decía, de Jesús Adrián Romero que habla acerca de eso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, ¿ya? Y yo les decía que en un comentario ya de la editorial Scroll se habla acerca de que este más hermoso hijo de los hombres se está refiriendo al Mesías, ¿ya? Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Ya? Entonces, ¿de quién se está hablando aquí? Aquel dice de Yeshua. ¿Ya? Y está hablando de este hermoso hijo de los hombres, ¿cierto? Y en el verbo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y que en hebreo dice así, Kiseh Elohim Olam. ¿Ya? Bienvenida, Paz, Shalom. Shalom, Mauricio. Hola a Qué bueno todos. qué bueno que nos puedas acompañar, Paz, bendiciones. Gracias, muy amables. Gracias. ¿Cómo está la Acá, familia? bien, gracias a Dios, sí, señor. ¿La Gracias, mamita? ya mejorando, ya mejoró 100%. Qué bueno. Está muy estable. ¿Y Fabián? Trabajandito. Trabajandito. Ya. Sí, señor. Bueno, seguimos orando por ellos y me alegro mucho, Paz. Vemos que el Señor es fiel y Él escucha las oraciones de sus hijos. Así es, sí, señor. Me alegro porque sé que eso, como dice tu nombre, trae paz, trae shalom también al corazón de las hijas. Claro que sí. La mamá es mamá, todo. Así es, ¿ya? Como vimos al principio, la mamá, ¿qué era la mamá? ¿Quién se acuerda cuando vimos el palio hebreo? El motor. La que junta, dice la hermana Rosa María, y La que- era el pegamento, ¿se acuerdan? Sí, ¿Ya? Sí, y eso es muy cierto. La mamá es la que junta, la que reúne, es el pegamento de la familia, ¿ya? En la casa todo gira en torno a la mamá. Así que nos alegramos, Paz, por ello. amén, sí, señor. Amén. Acabaron de empezar, ¿cierto? Sí, no se preocupe. Empezamos Ah, hace un par de minutos, así que vámonos más adelante más. ¿Ya? Ya, si nos fijamos acá, Salmo 45, 6, dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Ya?
Y aquí tenemos la palabra quise, ¿ya? Propiamente cubierto, el trono, ¿ya? Una silla, un sitio, trono, ¿ya? Y Elohim, bueno, sabemos que Elohim es de plural, ¿cierto? Dioses en el sentido ordinario, pero específicamente con un artículo. Del Dios Supremo ocasionalmente se aplica como forma referente a magistrados y algunas veces como superlativo. ¿Ya? También se le puede aplicar este término Elohim, ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. ¿Ya? Y Olam, el Olam. ¿Se acuerda que dijimos que Olam era el concepto que se manejaba en el pueblo hebreo hace tiempo acerca del Olam? Era como aquello que estaba atrás de la montaña, aquello que no podían ver, ya aquello que estaba como escondido detrás de las montañas. Y acá nos dice el Strong 5769 justamente eso, propiamente escondido, ¿ya? Punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, ¿ya? Prácticamente eternidad, específicamente como preposición siempre, ¿ya? Bueno, ahí dice antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo. Ese es el concepto que ellos manejaban del Olam, ¿ya? Ahora, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Elohim del cual se está hablando? ¿Ya? ¿De quién es ese que se está hablando en este salmo? Son las cosas que tenemos que ir investigando, ¿ya? Justamente como dijo Raquel, es el Mesías. Entonces, el Mesías, el Mashiach, ¿es Elohim? ¿Es Dios? Yeshua, ¿es Elohim? ¿Es el Padre? ¿Es el mismo Padre que se encarnó? ¿Qué piensan ustedes? Eso es lo que tenemos que descubrir. Sí, sí, ahí, bueno, aquí es donde ya comienzan a surgir las preguntas, ¿verdad? Porque, bueno, sí, Acomódese, acomódese. con las preguntas uno creo que iría contestando poco a poco, digamos. Y hay una de las primeras preguntas que sería muy bueno que la pensáramos y la razonáramos, y es acerca del concepto que nosotros tenemos de padre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso? Porque cuando nosotros nos imaginamos a Dios Padre, digamos, ¿qué nos imaginamos? O sea, o por ejemplo, ¿qué viene a nuestra mente cuando pensamos en el Padre? ¿Viene a la mente un señor o una persona? ¿O qué es lo que viene a la mente, digamos? Porque si no sabemos qué es el Padre, no sé, digamos, habría que responder a esa pregunta primero, porque sabemos que el Hijo, ¿verdad? Bueno, entendemos nosotros que es Yeshua, pero qué es Abba? ¿Qué es el Padre? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Tiene cuerpo? ¿No tiene cuerpo? Etcétera, digamos. Esa pregunta creo que sería importante. Bien, bien. Y es importante la pregunta que tú haces, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de padre? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando recién comenzamos? Yo les dije, cuando empezamos a ver los conceptos del paleo hebreo, y yo les pregunté cuál era el concepto que tenían justamente cuando hablamos de la madre, y cada uno dio su definición acerca de cómo veía a la madre. ¿Ya? También lo hicimos con la palabra, ¿cierto? Con el padre. Y si yo les vuelvo a preguntar, cada uno va a dar su definición o lo que ve acerca del padre. Y lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de compararlo con lo que es nuestro padre terrenal. ¿Ya?
El problema es que nosotros como padres terrenales no lo hacemos muy bien. ¿Ya? Fallamos mucho. ¿Cuál es el otro problema? Cuando nosotros estábamos dentro de las iglesias, nosotros hablábamos acerca de Dios, ¿ya? Y lo veíamos como alguien muy lejano. A pesar de que hablábamos acerca de que Dios es nuestro Padre y todo, pero siempre lo veíamos como alguien lejano, ¿ya? No como alguien cercano, no como alguien con quien podíamos ir, podíamos desahogarnos, podíamos llorar. Y por eso les decía la importancia de aprender a vivir las pruebas. Porque cuando ustedes eran niños, sobre todo la mujer con su papá, es una relación distinta del varón con el papá, ¿ya? La niña cuando le pasaba algo e iba con su papá que cumplía su función de papá, ella sabía que podía llorar, que podía desahogarse y que el papá la iba a escuchar, ¿cierto? Y que después de un rato probablemente la iba a consolar y la iba a levantar e iba a seguir adelante con ella, ¿ya? Ese debería ser el ejemplo para nosotros como padres de lo que es nuestro Padre Celestial con nosotros. Y por eso les decía que lo vemos como alguien lejano, porque nosotros no pensamos que podemos ir delante de nuestro Padre y llorar muchas veces por lo que estamos viviendo. Y que muchas veces pensamos que no nos podemos desahogar, que a lo mejor Él va a decir, ya viene este otra vez y a puro quejarse. Pero la verdad es que Él nos conoce. Yo recuerdo que una vez le dije a una persona, a una hermana, cuando estábamos dentro de la congregación, que estaban hablando justamente acerca de que uno muchas veces Dios se entristecía porque en realidad yo le fallé y él debe haberse entristecido. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ese es un error. No hay manera de que Dios se pueda defraudar de nosotros, porque Él nos conoce. Sabe de qué pie cojeamos. Y aún así nos ama. Aún así nos amó. Aún así su Hijo estuvo dispuesto a ir a la cruz por cada uno de nosotros. Ese es un concepto griego. Si nosotros miramos, eran los dioses griegos los que necesitaban de que la gente les orara, les llevara sacrificios, que todo el tiempo la gente estuviera adulándolos. Si no, esos dioses griegos empezaban a perder su poder. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Él nos conoce, ¿eh? Y Él nos escucha. Y tal como dice Isaac, la pregunta, ¿cuál es nuestro concepto del Padre? ¿Eh? Yo creo que todo lo que podamos pensar acerca de Él nos vamos a quedar siempre cortos. Cada vez que veamos cómo Él actúa, cómo Él nos guarda, cuánto nos ama, siempre nos vamos a quedar cortos. La Escritura nos dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Ya el hecho que nos permita abrir nuestros ojos, que nos permita respirar, que nos permita ponernos en pie. Por eso les decía yo que esto que yo viví hoy día para mí fue mayor enseñanza para mí. ¿Ya? Porque nos olvidamos de que hay personas que están padeciendo, que hay personas que necesitan escuchar, que necesitan ser escuchadas. ¿Cuál es el mayor mandamiento para el pueblo de Israel? Shema, ¿cierto? Escucha. No es habla, es escucha. Por algo, Dios, por algo el Eterno nos dio 2 oídos y una sola boca. Y hoy día hay mucha gente que necesita escuchar. Y nosotros necesitamos escucharlo a Él. El problema es que con el ritmo de vida que nosotros llevamos hoy día, nos olvidamos. De así como al profeta Elías se le manifestó en el susurro del viento, lo podemos ver en distintas cosas. Lo podemos ver en un viento apacible.
Lo podemos ver en la mirada de un niño. Y ahora que digo así, me acordé de algo que me dijo este hermano en la mañana. Una mirada puede dañar a una persona mucho más que una golpiza. Y vaya que es cierto eso. La forma en que nosotros podamos mirar a alguien, con nuestra mirada podemos hacerle mucho más daño. La forma en cual como padre, cómo miramos a nuestros hijos, los niños se dan cuenta. Y si bien es cierto, como decía Isaac, nuestro Padre, nuestro Dios, el Todopoderoso, tendrá manos, tendrá piernas, tendrá ojos. Sabemos que Él todo lo ve, Él todo lo sabe. ¿Verdad? Y no creo que nunca yo creo que nunca nos ha mirado como a lo mejor en alguna ocasión nosotros como padres hemos mirado a nuestros hijos. Nunca. Yo creo que siempre nos ha mirado con amor hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que la humanidad está haciendo el día de hoy. Siempre nos ha mirado con amor. Y siempre nos ha tratado con amor. Así que estas preguntas que nos estamos haciendo, la que nos hizo Isaac para reflexionar, ¿es Mashiach? ¿Es Elohim? ¿Es Dios? Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir contestando cada una de estas preguntas, ¿ya? Y vamos a ir aclarando cada uno de estos conceptos. Aunque sí quiero que tengan presente que todo lo que podamos estudiar nos vamos a quedar cortos. Eso tenemos que tenerlo claro. Todo lo que podamos aprender hoy día, todo lo que podamos aprender en esta vida, nos vamos a quedar cortos. ¿Ya? ¿Qué nos decía este versículo 6? Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. ¿Ya? Entonces está diciendo al Mesías que es Dios, ¿ya? Pero tenemos que entender por qué se le está diciendo Elohim, por qué se le está diciendo Dios, ¿ya? Lo primero que tenemos que recordar, porque muchas veces cuando hablamos de Dios pensamos que es su nombre. Así como cuando muchas personas nombran a Jesucristo, es como que Jesús es el nombre y como que Cristo es el apellido, ¿ya? Como que fuera Jesús Cristo, ¿ya? Y como que su padre hubiera sido José Cristo, ¿ya? Pero Dios es un título, Elohim es un título, y vemos que a lo largo de la escritura, que tal como les decía, este título Elohim aún se le dio a algunos jueces, ¿ya? Aún se le dio a varones, ¿ya? Entonces vamos a ver por qué al Mesías se le llama o se le da este título de Elohim, ¿ya? 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Fíjense, a este de cual se está hablando, se le dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, él también tiene a alguien que está por sobre él. ¿Ya? Entonces, por un lado le acaban de decir, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Por una parte, a este del cual se está hablando se le dice, tu trono, ¿ya? Es eterno y para siempre, oh Dios, y ahora le están diciendo, tu Dios, tu Elohim te ungió. ¿Ya? Por un lado se le dice Elohim y por el otro lado se le dice que su Elohim lo ungió. ¿Ya? Con óleo de alegría más que a tus compañeros, mirra, aloe y casi exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Ya? Una vez más se dice, postrarse, dice que hay que postrarse ante este rey, ¿ya?
¿Y de quién nos está hablando? Vamos a ver. Hay otro salmo conocido que incluso lo cita Yeshua en una pregunta que le hace a los eruditos de su época. Le dice, el Salmo 110:1. El Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿a quién se está refiriendo David cuando dijo, el Eterno dijo a mi Señor? ¿Quién será mi Señor? ¿Ya? En un momento que este mouse está... ya. Entonces debemos recordar que a David se le profetizó que de su descendencia vendría el que se sentaría en el trono de Israel para siempre y que sería rey de Israel. ¿Ya? Ahora, es un salmo que David compone simplemente para recordar lo que el Eterno le dijo, que su hijo se sentaría en el trono y que dominaría a todos sus enemigos. Y vemos que es un salmo totalmente mesiánico que habla de su descendiente, de su hijo como su Señor. Ahora, ¿cómo puede ser en ese tiempo que un padre le esté diciendo a su hijo, mi Señor? ¿Ya? Es un poco extraño, porque sabemos que esa era una cultura patriarcal. Jamás un padre le hubiera dicho a su hijo, mi Señor. ¿Ya? Y que es lo mismo que vemos que sucede con la parábola del hijo pródigo. ¿Qué sucede cuando el padre ve que el hijo venía caminando a lo lejos, el hijo que derrochó la herencia? ¿Qué hizo el padre? Corrió, ¿cierto? Y también eso era algo mal visto en esa época, porque un hombre de autoridad no podía correr, y menos para ir a abrazar al hijo, aquel que lo había desechado todo. ¿Ah? Entonces, en esa época era extraño que un padre le dijera a su hijo, Señor. Porque al decirle eso, lo que le está diciendo es, yo me someto ante ti, ¿cierto? Es como nosotros, si nosotros hoy día le dijéramos a nuestro hijo, yo te obedezco, tú eres mi Señor. ¿Se imaginan los que somos papás decirle a los hijos, hijo, tú eres mi Señor, yo te obedezco en todo lo que tú dices, todo lo que tú haces está bien? ¿Ah? Extraño, ¿cierto? Muy extraño. Y es extraño también que un rey le diga a su hijo, yo me someto a ti, porque el rey es la máxima autoridad. ¿Ya? Entonces no podía ser que David le estuviera diciendo a su hijo, hijo, tú eres lo más grande, yo me someto a ti, tú eres mi Señor. Entonces veamos lo que sigue diciendo este texto. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Ya? Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y David está profetizando que el pueblo se le iba a someter en el día de su poder. ¿Ya? Se iba a someter a su hijo en el día de su poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor, juró Yud-Heh-Vav-Heh, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya, ¿quién era Melquisedec? Porque acá David le está diciendo a su hijo, hijo, tú eres sacerdote para siempre. ¿Le podía estar diciendo David a su hijo, tú eres sacerdote para siempre? Siendo que el ser humano nace, vive y muere. ¿Ya? Sabemos que aquellos que creemos en Yeshua, que obedecemos sus palabras, que vivimos conforme a sus mandamientos, sí tendremos vida eterna. Pero ¿será que en ese momento David le está diciendo a su hijo, hijo, tú eres sacerdote para siempre? Y más aún le dice, según el orden de Melquisedec, según el orden de Melechsedec. ¿Ya? Descubramos quién es este Melquisedec, primero que nada. ¿Ya? Primero, ¿a quién le juró el Eterno que el Mesías tendría un trono para siempre y que sería del orden de Melquisedec? ¿A quién se lo estaría diciendo? ¿Ya? A David le estaba diciendo, tu hijo, ¿ya?
va a ser, su trono va a ser para siempre y él va a ser sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿ya? Entonces lo que está diciendo ahí es que el Señor le juró que el Mesías sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La verdad es que de Melquisedec no se escribe gran cosa. ¿Quién me puede decir algo acerca de este Melquisedec? ¿Dónde aparece? ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién era Melquisedec? Él aparece en un tiempo donde Abraham salió a pelear y dice que él ganó la batalla y del botín le entregó el diezmo a este rey, que era el rey de Salem. Ya. ¿Y qué más dice acerca de este rey de Salem? ¿La escritura dice algo más? Sí, o sea, como que no se tenía como la genealogía de él, que no tenía ni principio ni fin. Ya, o sea, no se sabía de este Melquisedec, de dónde venía, ya no se conocía su genealogía. Eso es lo que vemos en la escritura, ¿ya? Y algunos dicen que este Melquisedec era Yeshua, ¿cierto? Pero no podemos decir que era Yeshua porque la escritura no lo dice, ¿ya? Entonces no podemos afirmar algo que no esté en la escritura. ¿Sí coincide todo plenamente? Sí, ¿ya? Pero no podemos decir que era él porque no está en la escritura. No lo podemos afirmar con pruebas, ¿ya? Decir, ah, no, aquí dice, ¿ya? Pero si vemos la escritura, hay mucha referencia acerca de los dos. Entonces, ¿cierto? Lo que nos decía nuestra hermana Rosa María. Entonces, lo único que está diciendo David es que Yeshua va a tener un orden sacerdotal de acuerdo al orden de Melquisedec. Es decir, fíjense, si Abraham le dio los diezmos y reconoció a Melquisedec como superior, por eso le entregó los diezmos del botín, esto prefigura que toda la descendencia de Abraham se va a rendir ante el sumo sacerdote que es su hijo, ¿ya? Toda la descendencia de Abraham se va a rendir, ¿ya?, ante este hijo que va a ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec, ¿ya? Entonces con esto está profetizando que su hijo no nada más va a ser rey, sino que también va a ser sumo sacerdote. Entonces por aquí ya empezamos a entender de quién se está hablando, ¿ya? Tenemos dos figuras diferentes. Por un lado sería rey y por el otro sumo sacerdote. Y David está profetizando que el Eterno anunció y juró que el Mesías sería rey y sumo sacerdote. Veamos lo que dice Mateo con respecto a este salmo. Ya tenemos algo interesante porque Yeshua utiliza este salmo para poner en problema a los escribas, a los eruditos de la Torá. Fíjense lo que les dice. Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Y si nos preguntaran a nosotros hoy día, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? La misma pregunta que nos estaba haciendo Isaac, que nos decía razonáramos. Fíjense, Yeshua ya hizo esa pregunta a los eruditos de ese tiempo. ¿Qué pensáis del Mashiach? ¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Conocía las escrituras, ellos le dijeron de David, ¿ya? Entonces, eso es lo que él le estaba preguntando. ¿Qué piensan del Mesías? ¿Por qué les pregunta eso? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia del pueblo judío ha habido diferentes opiniones, tradiciones e ideas acerca del Mesías. Por eso Yeshua les hace esa pregunta. Y luego les dice, ¿qué piensan ustedes del Mesías? Porque los judíos conocían toda la tradición, sabían lo que la tradición hablaba, lo que los escritos hablaban acerca del Mesías. Y él les dice, ya, ustedes me están diciendo, yo sé lo que ustedes saben, pero díganme, ¿qué piensan ustedes acerca del Mesías? ¿Qué dicen ustedes? ¿De quién dicen ustedes que es hijo? A ver, si ustedes saben tanto, díganme. ¿De quién es hijo él? ¿Ah? Y ellos, ¿cierto?, le respondieron, eso es muy fácil, todo el mundo lo sabe,
que a David se le profetizó que el Mesías vendría de él. Entonces ellos dijeron, es hijo de David, ¿cierto? Fue su respuesta. Entonces Yeshua les vuelve a preguntar. Él les dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces el enigma que le está poniendo Yeshua es cómo David en el espíritu le llama Señor. ¿Ya? La respuesta que les da, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, ustedes no saben. No conocen al Mashiach, no saben quién es el Mesías. Si ustedes no me pueden responder esto es porque no saben, y ellos se quedaron mudos. ¿Ya? Entonces, nos podríamos preguntar, ¿qué será lo que habrá tratado de hacerles pensar Yeshua a estos fariseos? ¿Por qué Yeshua les hizo esa pregunta? ¿Ya? Y la razón por la que Yeshua les hace esa pregunta es, porque si David está en ese momento escribiendo eso, en el momento que David estaba escribiendo ese salmo, mucho tiempo antes de que Yeshua naciera, ¿ya? Y Yeshua tendría alrededor de 30 años cuando se encontraba platicando con estos fariseos, les está mostrando a estos que su existencia, que su esencia, alma, que el plan que el Eterno tenía para el Mesías, primero, fue antes de David, ¿ya? Antes de Abraham. Les está diciendo que él es preexistente. Segundo, también les está enseñando que el Mesías está por encima, aún del rey, a quien el pueblo de Israel más exalta. ¿Cuál era el rey más exaltado por el pueblo de Israel? ¿Cuál es el pueblo hasta el día de hoy al cual el pueblo de Israel más exalta? ¿A quién, hermano Rosario? Al rey David. Al rey David, ¿cierto? Entonces Yeshua les está enseñando de que el Mashiach está incluso por sobre el rey David. Es más grande que el rey David. ¿Ya? Y como dijo nuestra hermana Rosa María, para el pueblo de Israel el rey más querido y exaltado fue el rey David. Entonces, por esto es que Yeshua les está diciendo que David, el rey más reconocido por Israel, le dice a su hijo, Señor, me someto ante ti. ¿Ya? Y después nadie le contestó nada porque no supieron qué decirle. Entonces sigamos viendo ejemplos en el Tanaj acerca de la preexistencia del Mesías. ¿Ya? Isaac nos puso el desafío. Tenemos que ver profecías, escrituras en el Tanaj que nos lleven a que Yeshua es el Mashiach. ¿Ya? ¿Te acuerdas, Isaac? Ahora, ¿cómo el Mesías se estaba manifestando antes de tomar un cuerpo humano? Antes de que él naciera, ¿cierto? Antes de que viniera a esta tierra, cuando fue concebido por Miriam. Antes de eso, ¿cómo es que el Mesías se fue manifestando antes de tomar un cuerpo humano, antes de hacerse carne? ¿Tenemos alguna evidencia en las Escrituras donde podamos encontrar al Mashiach? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Ya? Ese es el misterio, ¿ya? Que el Mesías este mensajero del pacto, el mensajero del Señor, de Yud-Hei Vav-Hei, tomó forma humana. Eso es algo que a muchas personas les cuesta entender, de que Él se haya manifestado antes de que viniera como hombre. ¿Ya? Entonces, este misterio es lo hermoso, lo extraordinario, que este mensajero tomó forma humana y se vistió de carne, ¿ya? Para morir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones a la Torah. ¿Qué nos dice Juan 1:14?
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Entonces veamos ahora lo que dice Ezequiel capítulo 1. ¿Ya? Veamos esta visión que Ezequiel tiene acerca del trono de Dios. Ezequiel en su profecía, sobre todo en sus primeros capítulos, manifiesta una visión que tuvo del trono de Yud-Heh-Vav-Heh y vio cosas espectaculares. Ezequiel 1:26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Está describiendo las características del trono del Eterno. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Ya? Él vio el trono del Eterno. ¿Ya? Sobre la expansión dice que había sobre sus cabezas había la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. La palabra semejanza, esta palabra semejanza es la misma palabra que hemos estado viendo en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cierto? Y semejanza. A nuestra semejanza, el Strong H1823, que es la palabra demut. ¿Ya? Y aquí tenemos el Strong 1823, dice nuestra semejanza, ¿ya? Y vemos que es la palabra demut, que significa parecido, semejanza, concreto al modelo, forma, adverbio como, ¿ya? Apariencia, aspecto, figura, forma, imagen, semejanza. ¿Ya? Y tenemos acá, y sobre la expansión ya, Ezequiel 1:26, y sobre la expansión, sobre la figura del trono, hay una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y aquí tenemos nuevamente esta palabra semejanza, así como estaba en Génesis 1:26 anteriormente, acá la encontramos en Ezequiel, ¿coincidencia? Génesis 1:26, Ezequiel 1:26. Nuevamente encontramos la palabra semejanza. ¿Ya? Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y nuevamente encontramos esta palabra demut, el Strong 18:23. ¿Ya? Ahora, Ezequiel dice aquí que él vio un trono espectacular y que en ese trono vio la semejanza de un hombre. ¿Ya? Vio a alguien parecido a un hombre. Ahora, ¿quién será esa semejanza de hombre que estaba sentado en ese trono al cual vio Ezequiel? La hermana Rosa María dice Yeshua. ¿Ah? Continúa diciendo, y vi apariencia como de bronce refulgente. ¿Ah? Empiezan a atar cabos con las escrituras, ¿ya? Porque estas palabras, estos pasajes que vamos a ver aquí, nos vamos a dar cuenta que están escritos en otro lado en la palabra del Eterno. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Eterno. ¿Ya? Es decir, esta apariencia de hombre era la que reflejaba la gloria del Señor. Esta apariencia de hombre que él vio era la que reflejaba la gloria del Eterno, ¿ya? Del Elohim de Israel. Ahora, con esto que leímos hasta aquí, ¿le empieza a hacer sentido? ¿Lo empiezan a relacionar con otros pasajes de la Escritura en la cual se describe a alguien semejante? ¿Todavía no? Sigamos. Y cuando yo la vi, fíjense lo que dice, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Ah? Cuando él tiene esta visión, dice que el profeta Ezequiel dice, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahora, ¿quién será ese que hablaba? ¿Será posible que el Eterno tiene voz? ¿Será que él tiene voz?
que él tiene una boca para hablar? Pero entonces a los que les hablaban antes, si no era él, ¿quién era? ¿Quién? Karime me dice, ¿escuchar lo que dice Karime? Karime me dice, ¿cómo dice? Si él les habló a varios, ¿verdad? Si no era él, entonces ¿quién les hablaba? Ya, dice, si muchos en la antigüedad lo escucharon a él y no tenía boca, ¿cómo lo escuchaban? ¿Quién era el que les hablaba? ¿Ya? Buena pregunta. Entonces, ¿quién era el que hablaba? ¿Quién fue el que habló en la zarza con, Sí, pues, eso te iba a decir, con Moisés? ¿qué le dice? Yo soy el que soy. ¿Ya? Entonces pensemos. En el momento que el ser humano tiene percepción de algo divino, quiere decir que esa percepción divina entra en el terreno de la materia. Desde el momento que nosotros podemos concebir algo divino, que lo podemos palpar, que lo podemos ver, que lo podemos escuchar, ¿ya? Quiere decir que este ser que está en un lugar inaccesible, a un lugar al cual nosotros no podemos ir, al cual no podemos acceder, él debe pasar a un plano en el cual nosotros lo podamos percibir. ¿Cierto? Y la Escritura nos dice que el Eterno habita, ¿dónde habita? En lugar inaccesible, como dice Raquel. Estoy especial aprendiendo a leer labios aquí. Les miro la boca nomás y sé lo que están diciendo. ¿Ya? Entonces, cuando ya podemos tener una percepción de este ser divino, ¿ya? Quiere decir que él entra en el terreno de la materia, ¿ya? Pero el Eterno no puede entrar al terreno de la materia porque Yud-Hei Vav-Hei es espíritu y está por encima de la materia, ¿ya? Entonces, el Eterno tiene que utilizar medios, tiene que utilizar recursos, manifestaciones para darse a conocer, ¿ya? ¿Será nuestro planeta Tierra? ¿O será un, ya, vámonos a algo más pequeñito, será un templo capaz de contener la gloria de Dios? ¿Será capaz el planeta Tierra capaz de contener la gloria del Eterno? ¿Ya? ¿Será capaz el universo de contener su gloria? ¿Ya? Entonces, en este caso, su manera de darse a conocer y manifestarse es a través de la apariencia de un hombre, la semejanza de un hombre. Es muy similar esta apariencia que ve Ezequiel con lo que vemos en Apocalipsis también. ¿Ya? Y también hay otro texto en Daniel capítulo 3 que es otra cosa, otra manifestación divina. Veamos lo que dice Daniel 3. Fíjense. Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, rey, echamos a 3. ¿Ya? Y conocemos la historia de los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Que los echaron al horno de fuego y estando allí 3 varones. Nabucodonosor y los que allí estaban dicen que veían a 4. ¿Ya? Daniel 3:25 dice, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y dentro de eso, cuando hicimos el estudio acerca de los Nefilim, ¿ya? De los ángeles caídos, nos preguntamos cómo era posible que Nabucodonosor describiera a este cuarto ser que él vio ahí como un hijo de los dioses. ¿Ya? Y dijimos que para que él lo pudiera describir como un hijo de los dioses, era porque ellos estaban o tenían la frecuencia de ver a seres que no eran, que eran sobrenaturales. ¿Ya? Y él ve a este cuarto varón que está en el horno de fuego y dice: es semejante a un hijo de los dioses. ¿Ya? Entonces estos varones ya no estaban amarrados, sino sueltos, y estaba con ellos un cuarto hombre con semejanza a hijo de los dioses, que en hebreo es la palabra Ben Elohim. ¿Ya? Ahora, tenía un resplandor y una apariencia como si fuera hijo de Elohim, algo espectacular y sobrenatural. Ahora, ¿quién será este cuarto hombre que apareció en el horno de fuego? ¿Quién sería?
Yeshua, dice el hermano Rosa María, ¿cierto? Y tenemos una imagen, ¿ya? Cómo estaban estos tres varones y había un cuarto con ellos. Y Nabucodonosor le decía a sus soldados, oiga, pero si echamos tres, yo veo cuatro. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Y les coloqué esta otra imagen por lo que dice arriba. Aún en mi peor momento, tú estás. Para que nunca nos olvidemos de eso. Que aún cuando estemos dentro del horno de fuego, ese cuarto varón está ahí con nosotros. Aún cuando no lo vemos. Aún cuando tal vez ni siquiera lo sintamos. Pero Él está ahí. Y no se quemará ni un cabello de nuestra cabeza. Porque Él nos guarda. Porque Él nos protege. ¿Eh? Entonces, más adelante en Daniel 6:22 encontramos la historia. Volvemos a ver a este varón. Daniel en el foso de los leones. ¿Ya? Mi Dios envió su ángel, envió su malaj, ¿ya? El cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Otra vez el Eterno envía a su mensajero. ¿Quién sería este mensajero que protegió a Daniel allí? Yeshua, de nuevo. Yeshua de nuevo, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen de Daniel en medio de los leones y al varón protegiendo, cerrando la boca de los leones. Importante es la imagen de lo que Daniel estaba haciendo y que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? En Daniel 7:13 y 14 tiene una visión de un hijo de hombre. Vamos, seguimos con Daniel. ¿Qué es lo que dice? Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Podrá ser este varón un simple ángel? ¿A qué ángel se le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran? A ninguno. Solo hay uno al cual se le entregó toda la potestad. ¿Ya? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Otra vez Daniel tiene una visión de un hijo de hombre que está en los cielos. ¿Ya? Y esto es mucho antes de que naciera Yeshua. ¿Ya? Otro versículo. Y el Daniel 10:4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Ya? ¿Qué significa el lino fino? Según la escritura. ¿Cuál es el significado del lino fino? ¿Qué nos dice que es el lino fino? Las obras justas de los santos. Las obras justas de los santos, ¿cierto? En Apocalipsis se interpreta que el lino fino representa las obras justas de los santos y vemos que este hombre está vestido de lino fino, ¿ya? Seguimos Daniel 10:6. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ojo con eso. Sus palabras como el estruendo de una multitud. Es exactamente la misma descripción que el apóstol Juan da en Apocalipsis. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces vemos que a este mismo varón que ve el profeta Ezequiel, también lo ve Juan, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis, ¿ya? Ve una imagen semejante, una visión semejante. La visión del Mashiach. Aquí tenemos una comparación entre lo que ve Ezequiel y lo que ve Juan. Ya, alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Eso está en Daniel 10:5. ¿Quién es el varón vestido de lino? Visión similar a la Apocalipsis 1. Daniel 10:5, Apocalipsis 1:13, vestido de lino. Daniel 10:5, Apocalipsis 1:13, con un cinto de oro. Daniel 10:6, Apocalipsis 1:16, rostro como de relámpago. Seguimos en Daniel 10:6, Apocalipsis 1:14, ojos como antorchas. Daniel 10:6, Apocalipsis 1:15, pies de bronce. Y Daniel 10:6, Apocalipsis 1:15, voz estruendosa. Nos damos cuenta de que ese mismo varón que vio el profeta Juan, perdón, el apóstol Juan, es el mismo varón que vio muchos años antes el profeta Ezequiel. ¿Ya? Por eso la importancia de conocer el Tanaj, el Antiguo Testamento, porque cuando leemos simplemente el Nuevo, pensamos que todo eso es algo que apareció solamente de Yeshua en adelante, cuando él vino, ¿cierto?, naciendo en Belén, ¿ya? Pero vemos que todo esto estaba profetizado desde mucho tiempo antes. Entonces Juan lo único que hace es citar a Daniel. Exactamente lo que el profeta Daniel vio. Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Lo mismo que estábamos leyendo en Ezequiel. Entonces, Juan viendo exactamente lo mismo que vio Daniel. Volviendo a la profecía de Daniel. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y esto es importante. Dios escucha la oración, aunque tú creas que Él no te escucha. Aun cuando la respuesta no sea inmediata, aun cuando a lo mejor pasen días, meses, años pidiendo por algo. ¿Ya? Entonces me dijo, Daniel, no temas. Fíjense lo que le dice. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, de tu Elohim, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer momento en que ustedes dispusieron su corazón por algo, Él les escuchó. Tal vez hoy día todavía no tienen respuesta a eso, pero eso no significa que no va a haber respuesta. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel? Preocupado por la situación de los retornados desde Babilonia a Jerusalén. Él afligió su alma y oró intensamente por ellos durante 21 días. Fíjense, 21 días estuvo orando Daniel. Y cuando Yeshua estaba con sus discípulos, y que en realidad uno lo entiende hoy día porque somos iguales, cuando él les pidió que velaran con él, no fueron capaces de velar una hora. Se quedaron dormidos. Pero llega un momento en que él los entiende y les dice ya, descansen. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso nosotros no somos quien para juzgarlos, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Tremendo varón Daniel que estuvo 21 días afligiendo su corazón, clamando al Eterno, ¿ya?
¿Y qué es lo que pasaba? Que aparentemente su oración no estaba siendo escuchada, que no se porque no podía percibir ningún cambio en su situación. Pero en el momento oportuno, Dios envió una visión al profeta afligido y le aseguró que había sido escuchado. Desde el primer momento, el Eterno había estado trabajando en otras líneas de batalla para responder a su oración. Él escucha la oración intercesora, aunque a veces no veamos resultados inmediatos. Hermano amado, hermana amada, si llevas tiempo orando por algo, eso no significa que el Eterno no te haya escuchado. Él está preparando todo. Todo está bajo su control. Solo espera en él. ¿Ya? Y me dijo, Daniel, que estás por ahí escuchando, escucha. Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que es estar de rodillas delante de él? Yo a nuestro Daniel le digo, cuando tú oras te estás dirigiendo a un rey. ¿Y cómo nos presentamos delante de un rey? Yo le digo, tú entras a él y le dices, hola, ¿cómo estás? Así igual como hablas con tus amigos, con sus panas, dice. Para que vea, hermana Rosa María, que muchos de sus dichos se nos están pegando. Ellos hablan de sus panas. Sí, ya me di cuenta. Esto para que veamos lo importante que es ir delante de nuestro rey y ponernos de rodillas. ¿Ya? Y él le decía, Señor, ten misericordia y manifiéstate. Y él le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Ya? Entonces, ese que fue enviado para ayudarle era nada más y nada menos que este hijo de hombre. Este es el mismo que en Apocalipsis se nos revela como Yeshua. ¿Ya? Es decir, que Daniel en esta visión vio a Yeshua antes de que tomara forma humana. ¿Ya? Y vamos a avanzar un poquito. Y ahora vamos a empezar a analizar, pero eso lo vamos a ver con tranquilidad en el próximo estudio, una profecía literal de Yeshua en el Tanaj o Antiguo Testamento. Literal, que nos va a mostrar que este que aparecía en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, este ángel de Elohim, ya era Yeshua. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque a partir de ahora, todas estas manifestaciones, todo esto acerca del Mesías lo vamos a empezar a analizar. ¿Ya? Vamos a ver la profecía en el Tanaj o Antiguo Testamento donde aparece literalmente el nombre de Yeshua, aparece su nombre. ¿Ya? Y es una de las profecías más impactantes de todo el Tanaj. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo leemos en español se pierde mucho de la grandeza de la profecía. ¿Ya? Por eso que muchas veces no lo podemos descubrir. Además, y de aquí en adelante, el que no quiera entender a partir de esta profecía que Yeshua es el Mesías, es porque en su interior simplemente no lo quiere entender. A pesar de lo que vamos a analizar ahora, el que no quiere entender de que Yeshua es el Hijo de Elohim, es el Mashiach, es nuestro Salvador, nuestro amado, es simplemente porque su corazón está tan endurecido que no lo quiere ver. ¿Ya? Y para ello, como siempre lo hacemos, vamos a ver esta profecía, ¿cierto? Acerca del Mesías y su existencia en el plano divino o en la eternidad y sobre todo cuál es su función. Porque también es algo que desconocemos. ¿Ya?
¿Para qué el Mesías fue establecido desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué era necesario que muriera en la cruz? A lo mejor todo se podría haber solucionado de otra manera. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del Mesías? Y en esta profecía incluso dice el nombre del Mesías. ¿Ya? Y a medida que la vayamos analizando, y vamos a ir quedando hasta acá, sabemos que para poder estudiar la escritura tiene 4 niveles de interpretación, ¿cierto? Vamos a quedar hasta aquí. El primer nivel es el nivel Peshat, el básico, ¿ya? Que es una interpretación sencilla, lo que dice el texto, nada más, o sea, literal. Un entendimiento literal sin buscarle mayores significados. Ejemplo, ¿quién me puede dar ejemplo de un pasaje que sea literal? ¿Les doy uno cortito? Juan 11:35, Jesús lloró. No necesita mayor interpretación, no es misterio, ¿cierto? Es literal. Jesús lloró. ¿Y qué es el versículo más corto de la escritura? ¿Ya? Entonces vamos a quedar hasta aquí el día de hoy con el estudio. Es bueno que lo vayamos digeriendo de a poco, meditando en lo que estamos estudiando, porque esto nos va a ayudar a entender a mayor profundidad quién es nuestro Mashiach, quién es Yeshua. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartirla. Consultas, dudas, cosas, algo más que se me haya escapado, algo más que quieran agregar al estudio de hoy. Yo quería agregar lo de la visión de Daniel, porque sí es muy impresionante cómo Dios le muestra a estos siervos lo que él iba a hacer, porque es la obra de él. Entonces, es muy bonito ver eso, pero en esa parte yo también tenía como esas dudas de por qué aparece un anciano de días y viene un hombre, y el hombre es Yeshua, pero a la vez el anciano de días también es Yeshua, porque en Apocalipsis dice, también sale el anciano de días, y entonces uno como que ve a dos, entonces, pero Yeshua es uno, digamos. Y también la parte del cordero y el león, que un día estábamos meditando en eso, de que uno no dice que son dos personas, o sea, es el cordero, pero cuando venía Yeshua a hacer su papel, ¿verdad? De ser inmolado en el madero, y la obra que iba a hacer, ¿verdad? Morir por nuestros pecados. Y resucitó y luego ascendió y va a venir, ¿verdad? Como el león. Entonces también ese pasaje me ayudó mucho a entender, digamos, los papeles de Dios, así como el Abba y el Ben, que es el padre y el hijo. O sea, no es que son dos, porque uno con la mente terrenal muy limitada, uno piensa en un papá y un hijo, son dos. Pero en el plano de Dios no está diciendo que el Abba es uno y el hijo de Yeshua es otro, sino que son también dos papeles que él también cumple, ¿verdad? El hijo es el papel también que vino acá, digamos, como lo que nosotros podíamos ver, como me gusta mucho lo que usted dijo, Mauricio, de que Dios, que está en un lugar inaccesible, él pues buscó la manera de conectar con nosotros, ¿verdad? De hacerse visible a nosotros. Y esa es como la imagen que tenemos de Dios, digamos, en nuestra mente tan chiquitica y limitada, Él también se bajó, se disminuyó para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. Y pues la mejor manera, y como dice, se humilló hasta la muerte de cruz, que es verdad la obra más maravillosa. Entonces sí es eso, porque nosotros hemos estado también viendo eso, los conceptos del Abba y del Ben, que es, digamos, muy profundo. Hay un plan ahí, ¿verdad? Un misterio también, como dice usted,
hay varios niveles ahí. Sí, bueno, yo antes hacía la pregunta bueno, la pregunta de qué nos imaginamos nosotros cuando hablamos del Padre. Porque, por ejemplo, en la profecía de Daniel, ven que aparece un anciano, ¿verdad? Y comúnmente nosotros asociamos a Dios con Bueno, un anciano con pelo blanco, con barba y todo, ¿verdad? digo hippie. Ajá. Entonces, digamos, el pensar, la pregunta la hacía para que reflexionemos, digamos, y así como que en la semana podamos hacer esa pregunta de ¿qué es el Padre? Digamos, ¿qué es el Padre? ¿Verdad? ¿Quién es? O sea, ¿qué sabemos nosotros del Padre? Porque, por ejemplo, en el Tanaj, si ustedes se dan cuenta, como que nunca salió el concepto de Padre, digamos. Ese concepto de Padre, desde el punto de vista judío, nunca estuvo, sino hasta que vino Mashiach y se refirió a Dios como Padre, ¿ves? Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar qué es Padre, digamos. Y por eso el hecho de cuestionarse el punto de si el Padre es una persona y si tiene cuerpo, ¿ya? Porque está la otra pregunta de que Mashiach tenía cuerpo antes de ser disminuido como hombre, digamos. Si tenía cuerpo, si él siempre ha tenido cuerpo, si era diferente el cuerpo que tenía antes o cuando se disminuyó, digamos. Y entonces ahí, digamos, el concepto de padre o de Abba, ahí es donde nosotros tendríamos que responderlo, porque tendríamos que imaginarnos o una de dos. Si Abba o el padre tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Entonces, si tiene cuerpo, sería una persona, y si no tiene cuerpo, ¿qué es? ¿Qué es? Porque para el pueblo judío, ustedes saben que uno de los principios del judaísmo, de acuerdo a lo que dijo Maimónides, es que Dios, ¿verdad? Es infinito y que no tiene cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo piensa un judío acerca de Dios? Invisible, digamos, es invisible, omnipotente, omnipresente, no sé, digamos. Que son cosas que tal vez nosotros también pensamos acerca de eso. Y entonces, con respecto a eso, es para que nosotros, después de pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué es Mashiach con respecto al Padre? Porque, bueno, hay algo que pues, no, digamos, hay una comparación que creo que Pablo la hace, ¿verdad? Que a mí me parece muy bonita con respecto al esposo y la esposa, ¿verdad? Que dice que como que nos amemos o como que cuidamos nosotros a la esposa, ¿verdad? Porque es como 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 que Mashiach amó ajá, sí, digamos, como que el hombre es cabeza de la mujer, entonces la mujer sería el cuerpo, ¿verdad? Pero después dice que Dios, así como Dios es la cabeza de Mashiach, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Mashiach? Mashiach es el cuerpo que se palpa, digamos, de Dios.
Esa comparación, sí, la expresión que nosotros, digamos, o con la que el Señor se ha comunicado a través de nosotros. Así, sí, a través de Mashiach, digamos. Entonces, no sé, digamos, en algún momento me parece que alguien había dado un ejemplo de la luz, y en la luz uno, qué sé yo, si uno pone algo, qué sé yo, una taza, por ejemplo, lo que esa luz va a reflejar en medio de esta oscuridad va a ser una taza, ¿verdad? Entonces, esto sería como esa taza que me regala Mauricio. Es la expresión que emana esa luz, digamos. Entonces, bueno, eso. Mm. Bueno, Por eso, muy bonito. por eso que vamos lento en esta parte del estudio, porque no hay llegar y decir, ah, no, sí, eso es, no, sí, esto otro es. ¿Ya? Ujú. De hecho, mientras hablaba, me recordaba, después que Yeshua resucita y se aparece a los discípulos, ¿ya? ¿Cierto? Y ellos lo reconocen bueno, y están, bueno, hasta antes que él apareciera, y están hablando entre ellos, y uno de ellos dice, yo no voy a creer, Tomás dice, no voy a creer ¿hasta cuándo? Hasta que veas las heridas ¿Cierto? Y meta ahí, ajá. ya. Cuando Yeshua se les aparece y él le dice, Tomás, ahí está. Imagínense. ¿Ya? Si ustedes se fijan, también hay algo importante. Yeshua no lo reprendió, no le dijo nada malo. Simplemente le dijo, Tomás, ahí está. ¿Ya? Con amor. Porque los conocía. Pero, por otro lado, cuando Juan tiene la visión de Apocalipsis y ve la imagen del Hijo del Hombre, ve la imagen del Mashiach, ¿qué pasó? ¿Lo reconoció de inmediato? La imagen en Apocalipsis. ¿Sí? Ujú. Lo vio de otra forma. Lo estábamos leyendo recién. Ujú. Sí. Lo ve de una forma muy distinta a como él lo conoció. Decía que tenía ojos como llamas de fuego. eh, ¿Ya? Por algo. eso es importante, si no es un tema fácil. Ujú. Por eso cuando algunas personas dicen, no, si hay que explicarlo de la manera más sencilla posible, y que cuando uno le da muchas vueltas porque en realidad está mintiendo, no, es que no es un tema fácil, eh, no es llegar y decir, esto es así, esta es la verdad. ¿Ya? Porque podemos estar equivocados. ¿Ya? Por eso les decía yo la semana pasada, todo esto para mí que hemos estado aprendiendo, que el Señor me ha ido permitiendo estudiar estos años, todo esto para mí es un extra. Porque a mí me bastaba con saber de que Jesucristo había muerto por mí en la cruz, me bastaba saber con que Dios es amor. Con eso yo estaba listo. Todo esto además es un regalo, es un tremendo regalo. ¿Ya? Eh, y sí, yo creo que cuando estábamos, o antes de que empezáramos a estudiar esto, el concepto que nosotros teníamos de Dios, o como yo creo que lo imaginábamos, era justamente como dices tú, como un caballero viejito de pelo largo, sentado ahí en un trono. Yo creo que es como el concepto que todos teníamos. Eh, y efectivamente, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, no lo encontramos o sea, no se le manifiesta como un padre. Por eso que al cristianismo en general les gusta más el Nuevo Testamento. Porque
dicen de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador, un Dios, se ve como un Dios prácticamente tirano que decía, ya entren ahí a la tierra prometida y maten a todos los que pillen por ahí, ¿no? ¿Cierto? Y es porque no, como no se desconoce todo el concepto de Dios, todo el concepto de Elohim, el por qué él mandaba esas órdenes, todo lo que estaba sucediendo en esa época. Por eso que incluso a nosotros nos era mucho más cercano estudiar acerca de Jesús, de que Jesús nos enseñaba que Dios es amor. Es como si fueran dos dioses distintos. El Dios del Antiguo Testamento, del Tanaj, y el Dios del Nuevo Testamento. Pero hoy día sabemos que la esencia del Padre es amar. Él es amor. No es que Él tenga amor, Él es amor. Su esencia es amar y su esencia es darse. Es darse, Él no necesitaba crear nada. Así que por eso que les he instado tanto que podamos participar en estos estudios, porque es importante el escucharles. E ir viendo el concepto que cada uno de nosotros tiene, para que el Señor a través de su Ruach nos unifique y Él nos lleve a su verdad, a la verdad. ¿Mm? Así que me alegro de escucharlos, de saber que ustedes siguen estudiando igual, Raquel, Isaac, porque eso es de ayuda para todos nosotros, es de edificación para todos nosotros. Todos vamos creciendo en conocimiento, en sabiduría y principalmente en santidad. ¿Mm? No sé si alguien más quiere agregar algo a lo que han agregado ya Isaac y Raquel, por allá hermana Rosa María, hermana Carolina, Paz, hermana Patricia. No sé si quieren agregar algo, consultar algo que no haya quedado claro. ¿No? Estamos aquí. Ya. Ok. Vamos a orar entonces, vamos a dar gracias a nuestro Padre por permitirnos estar reunidos nuevamente. Le doy gracias por su compañía. Espero que todo lo que estamos viendo sea de bendición para nuestras vidas. Y como les decía al principio, que realmente podamos reflejar su amor a aquellos que nos rodean. ¿Ya? Eso es nuestro mayor testimonio. Eso realmente va a mostrar a los demás que Yeshua está en nuestras vidas. ¿Ya? Eso es lo que más nos va a dar a entender. Hermana Rosa María, ya que nos acompaña el día de hoy, ¿podría usted despedirnos en oración? Claro que sí, con mucho gusto. Padre eterno, nuestro Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro proveedor, nuestro sustentador, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, por este día, por esta reunión, por este estudio, Señor, que nos permites entrar, Señor, en tu presencia, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor, que viene a renovar nuestra mente, a llenarnos, Señor, de tu verdad, a guiarnos, Señor, por el camino de justicia. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu fidelidad. Gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque en tu misericordia y en tu amor nos has llamado y nos tienes, Señor, apartados para ti, Señor. Gracias, muchas gracias, Eterno. Muchas gracias por tu salvación. Muchas gracias por revelarte a nuestras vidas, por mostrarnos, Señor, quién eres, por permitirnos, Señor, que nuestros ojos hayan sido abiertos y podamos contemplar la luz de tu rostro. Bendito sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, así como Daniel, dispuestos, Señor, para escucharte, dispuestos, Señor, para obedecerte, dispuestos, Señor, para aprender y para que nuestra mente sea renovada y para que nuestras vidas, Señor, sean cambiadas desde nuestro interior, amado Padre.
Bendito seas, Eterno. Bendigo la vida del hermano Mauricio, bendigo su esposa, sus hijos, sus seres amados, Señor. Bendigo su trabajo, sus fuentes de trabajo. Todo, Señor, lo que hagan, sean bendecidos, sean prosperados, amado Rey de Gloria. Sus vidas, su salud, Señor, sean restauradas. En todo, Señor, que seas tú bendiciéndoles, que seas tú guardándoles. En todo momento, Señor, en sus vidas, sea fortaleciéndoles, amado Padre. Bendito seas, Padre. Doy gracias por la vida de Isaac, de Raquel. Gracias por estos jóvenes, Señor, que han dispuesto sus corazones para escuchar tu voz. Bendícelos y fortalécelos, amado Señor. Llénales de sabiduría. Acompáñalos, Señor, en todo momento. Sé tú en medio de ellos. Bendito Dios, bendice la familia de cada uno de ellos, Señor. Bendice su parentela, sus padres, sus hermanos. Fortalécelos, Señor, y susténtales en todo, amado Rey de Gloria. La vida de la hermana Carolina. Bendice su vida, Señor. Bendice su familia. Bendice, Señor, la obra de sus manos. La vida de la hermana Patricia, oh Eterno. La vida de la hermana Paz, de sus familias. Susténtales, oh Señor. Fortalece sus vidas. Llénalas de tu ruaj, oh amado. Que tu presencia, Señor, no esté aparte de ellas, que sus vidas estén guiadas por ti, que tú les fortalezcas en todo, Señor, que tú vayas delante de ellas, Señor, y también seas su retaguardia, que sus vidas, Señor, estén siempre en tu presencia, amado Rey de Gloria. Bendigo sus vidas, Señor, y te doy gracias porque nos has permitido a cada uno de nosotros participar en esta noche, en esta reunión, Señor, sagrada y apartada, Señor, que apartamos un tiempo, Señor amado, para dedicarlo y honrarte, Señor, con nuestro tiempo, con nuestra atención, Señor, para aprender de tu palabra. Bendice a todos aquellos hermanos, Señor, que están siendo añadidos a este grupo, aquellos hermanos que por cualquier motivo o razón, Señor, no se han podido conectar, pero oramos por sus vidas, te pedimos que los fortalezcas, que los bendigas en todas las áreas de su vida, Señor, en sus hogares, con sus hijos, con sus familias, en sus trabajos. En todo, Señor, pedimos tu bendición, amado Rey de Gloria, que nos acompañe, Señor, que vayas delante de nosotros durante el inicio de esta nueva semana, Padre. No queremos apartarnos de ti, Señor. Queremos estar atentos, Señor, a tu palabra. Queremos estar atentos a lo que nos quieres mostrar y enseñar, amado Dios. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Que permanezcamos, Señor, en la vid verdadera, en Yeshua, en tu palabra, en tu verdad, en tu camino. Te damos muchas gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque escuchas nuestro clamor, escuchas nuestras oraciones, amado Dios. Aún, Señor, cuando nuestros labios no se han abierto, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, todo lo conoces y nada podemos esconderte, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que cada día podamos aprender más para también poder bendecir a otros, Señor, bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestras familias, bendecir a aquella persona, Señor, que lo necesite en un tiempo oportuno. Gracias te damos, Señor, por todos los hermanos, por todo tu pueblo, Israel, por toda la descendencia, Señor, de Abraham que se encuentra esparcida, Señor, en todas las naciones de la tierra. Que sean bendecidos, que sean llenos de tu ruaj, oh Eterno. Muchas gracias, amado Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de aquel que se entregó, Señor, por nosotros y dio su vida por nosotros, nuestro Yeshua. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos amados. Señor les bendiga, les guarde, que le haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia y les dé shalom. Un gran abrazo Amén. de mi parte, les amamos mucho. Amén. Bendiciones, Fray Takarime. Bendiciones. Shalom. Bendiciones. Shavuot tov. Bendiciones. Bendiciones.
Shalom, que tengan una buena semana. Shalom. Amén, igualmente para todos. Nos Bendiciones. permite, el miércoles estamos orando nuevamente al inicio del Shabbat con Isaac y Raquel. Y al término del Shabbat, si nuestro Padre lo permite, nos volvemos a encontrar también para seguir estudiando el libro de Bereshit. ¿Ya? Amén. Un abrazo grande, les amamos. Saludos a sus familias. Shalom. Una buena semana. Shalom. Shalom a todos. Sí.